comenzar a grabar. Listo. Entonces, antes, cuando estaba la fotografía en blanco y negro y comenzaron a experimentar con el color, lo que hacían era pintar sobre la fotografía, intervenir sobre la foto ya impresa, pigmentarla y pintarla, comenzarla a teñir. Y los tintes eran muy básicos, de hecho era como un verde y uno como moradito, como lila. Solo tenían esos dos colores y así nos vendían la fotografía a color. Es decir, te decían, ¿quieres fotografía a color? Y simplemente era fotografía con esos dos colores encima de la piel o del fondo y las pintaban a mano. Es decir, esto que estoy haciendo ya lo hacían a mano y hoy lo estoy haciendo aquí en Photoshop. Es decir, que no hemos cambiado nada más que el formato, pero las herramientas creo que son y están para empezar a jugar con ellas, conocerla y más que conocerla, empezar a ser propositivo. Es decir, ya conocemos la herramienta y cómo se aplica y de pronto la puedo utilizar para otra cosa. Qué sé yo, esto que estoy, por ejemplo, de experimentar del filtro de color, que no sea así, sino para aplicar otra cosa, para hacer otro tipo de efecto. Con el conocimiento del uso de la herramienta, nos lleva a entender que podemos lograr efectos usando esas herramientas, a eso me refiero. Es que las herramientas no son para generar solo un efecto, no, para nada. Es para que nosotros entendamos que debemos explorarla más y combinarla para lograr muchos más efectos propositivos. Así que esto es algo infinito, la verdad. Photoshop nos brinda posibilidades infinitas y demostrar mundos infinitos. De hecho, deberíamos de traer un mundo imaginario, mundos surrealistas, mundos totalmente, esos mundos imaginarios que tenemos en nuestra cabeza, poderlos plasmar tal y como los tenemos. Pero nuestro manejo de las herramientas a veces es limitado como para plasmarlo todo. Poco a poco iremos trayendo esos imaginarios y, poder manipularlos y poder unificarlos. Listo, perfecto, estaba en esta parte, voy a coger el pincel, máscara de capa, entro a la máscara de capa, negro y blanco, blanco y negro. Si quiero regresar al color, simplemente negro y pinto. Y veo que me queda una línea, ¿no es cierto?, muy marcada. Eso significa que la opacidad la tengo, es decir, la dureza la tengo en 100%. Así que voy a entrar dureza a 0% para que no me quede esa raya tan marcada, sino que me quede como difuminado. Perfecto. Voy a ampliar un poco el pincel. Muy bien. Perfecto. No importa que me pase, ahora sí me voy a pasar un poco. Me voy a pasar un poco de las hojas, de la hierba, porque después ya empiezo a despintar. ¿Cómo despintaré para que no me entre así tan agresivo? Voy a hacerlo un poco más rápido. Voy a hacerlo de pronto hasta con borde de máscara de capa, pero en este caso lo voy a despintar nada más. ¿Cómo invertimos el pincel a negro, que es el que despinta? Y voy a entrar opacidad 44 y flujo 39. ¿Qué significa que hice ahí? Que todo lo que voy a intervenir con el pincel lo voy a hacer muy suave, precisamente para que cuando yo entre aquí a borrar esto de aquí, pues lo borre muy delicado y no lo borre de un solo trazo, de un solo tajo, de una pasada de pincel, sino que puedo pasar, perdón, varias veces por aquí y ya lo empiezo a despintar con mucha delicadeza y no tener que pasar el pincel y que con una sola pasada ya lo despinté. Para nada, yo puedo pasar, miren, aquí en el tronco. Exacto, aquí el tronco va a ser el ejemplo claro. Aquí en el tronco yo puedo pasar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y apenas ahí empiezo a darme cuenta que lo estoy despintando. Eso significa que tengo bastante tolerancia y al tener tolerancia puedo tener esos matices de despintar muy sutilmente o pintar sutilmente, porque pues aquí por ejemplo me pasé en la parte, voy regreso al pincel blanco y pinto este de aquí, porque me pasé, perfecto. Tengo el pincel muy grueso, eso es lo que pasa, entonces voy a bajar el tamaño del pincel. Al ser el pincel más delgado, ya entraré solo a las partes que quiero despintar. Ahí estoy pintando, perdón.
Así que pintaré nuevamente, perfecto. Cambio de pincel con X a negro, perfecto. Miren, negro, blanco, blanco, negro, con X en negro y comienzo a despintar esa parte de aquí que se me pasó, unas rayas todas horribles, que se nota todo el marcador. Es decir, aquí tendría que ser lo más dedicado a que me quede solo en la hierba. Listo, y de pronto aquí el cuerpo se pasó, ¿no es cierto? También ampliamos el pincel para ser un poco más rápidos y lo selecciono esta parte de aquí y empiezo a despintar esta parte de aquí. Ok, creo que ahí ya lo despinté, sino que se demora un poco el computador al analizar. Voy a bajar un poco más la opacidad, está muy rojizo, ya lo quiero simplemente un poquitito rojo, simplemente lo tenía ahí exagerado para ver dónde está aplicando. Sé que hay unas partes que todavía faltan despintar, pero no importa, yo sé que más adelante lo puedo hacer con más calma, eso es para que ustedes observen cómo lo puedo pigmentar esta parte y dar otro aspecto, otro tono. Y aquí ya tengo un tono cálido abajo y un tono frío arriba. Ya tengo dos. Me gusta cómo está. Ahora sí, puedo calibrar todo el tono y color o el aspecto de la fotografía con este filtro de eh, equilibrio de color. Y en el equilibrio de color tenemos, como toda imagen, la imagen viene con medios tonos, sombras e iluminaciones. Es decir, aquí tenemos medios tonos, luces o iluminaciones y sombras. Nosotros vemos que las sombras, por ejemplo, en la parte de acá abajo, las partes más oscuras, está como en una prioridad de rojizo. Lo he dejado más rojizo, ¿no es cierto? Y de hecho en las partes más oscuras, como en el tronco, es como un poco más café, es decir, sigue siendo cálido. Esas sombras son las que puedo manejar con el cian, magenta y el amarillo, a estas tendencias. Si yo quiero que las sombras queden más hacia cian, pues las manejo más hacia cian o más hacia rojo. Eso depende de mis gustos. No puedo definir un gusto, simplemente tomo decisiones dependiendo de mis gustos. Aquí yo lo voy a hacer un poco más a rojo. Voy a ver el magenta si lo muevo un poco al verde. No, se vuelve muy verde. Y si lo hago más al magenta, me gusta cómo se ve. Y el amarillo ya se quema mucho, así que lo voy a hacer un poco hacia el azul. Perfecto. Lo voy a dejar hasta ahí. Los medios tonos, como su nombre lo dice, son los tonos que están entre las sombras y las luces. Así que si yo muevo los medios tonos son los que se van a mezclar. Claro que también se mezclan las sombras, sí, pero la prioridad aquí son los medios tonos. Así que lo haré un poco más hacia el cian, hacia el verde no, y aquí hacia el amarillo o hacia el azul. Yo lo dejaré por ahí. Y las iluminaciones o los brillos o las altas luces, voy a ver si la puedo dejar un poco más cálida. Perfecto, miren, hasta iluminó, hasta se levantó un poquito de exposición. Si lo mando verde, queda un poquito verdosa. Sí funciona, me gusta, pero creo yo que se puede llegar a pasar. Voy a leer por acá un chat. Ajá. ¿Queda cian en negro del cabello y la tela y el pantalón? Sí, ese cian es el reflejo del brillo del blanco de la iluminación. Así que ese cian sí va a quedar aquí un poco en el cabello. Y de hecho, de eso también es como la parte de la paleta de color completa de cinematografía, ¿no? Que no solo quede el blanco arriba, sino que todo lo que es blanco o de ese color, pues van a tener como esas tendencias. Si no quisiera que se entrara aquí al cabello o a la tela, lo que haría es máscara de capa, que la tengo aquí, y empezaría a despintar, ¿no es cierto? Con el pincel negro, despinto aquí esta parte del cabello y despinto esta parte de acá de la tela. Ahí yo quitaría esos tonos. Esto ya es a sus gustos, pero si ustedes no quieren que queden esos tonos, lo pueden hacer así. Empiecen a despintar. Voy a regresar aquí, flujo a 100, opacidad a 100, porque si no, no vemos el cambio y tendría que pasar. Ahí ya paso por aquí, por el cabello y por la tela.
¿no es cierto? A esto te refieres, ¿verdad? Entonces ahí ya no tenemos esa tendencia de tonalidad en el cabello para que no nos quede pigmentado. Porque sí, en algunas ocasiones se nos llega a filtrar la pigmentación y no queremos que se nos filtre o que nos llegue a alterar unas partes de la piel o de la ropa, pues tendremos que borrarlas exactamente ahí. Precisamente con estas máscaras de capa, entonces aquí, si yo abro y cierro, solo estoy alterando el cielo y la parte de ella. ¿Ok? Así, cualquier cosita que queramos borrar, aumentamos máscara de capa y borramos donde no quiera que estemos. Asimismo, también partes del cuerpo. Cuando yo adelgazo a alguien, después lo adelgazo por partes y solo hago máscara de capa en esa parte. Más adelante veremos esa partecita. Perfecto, yo creo que hasta esta parte vamos bien. Sí, yo sé que me he pasado un poco, esta parte del rojo está un poco pasada. Así que la voy a bajar un poquito más, porque como alteré, eh, aumenté esta herramienta de equilibrio de color, el rojo se alteró. Entonces tengo que también otra vez calibrarlo, ¿no es cierto? Es decir, al aumentar el rojo se alteró, se volvió más rojizo, más naranja. Entonces lo empiezo a bajar, la opacidad, le empiezo a dar más opacidad, que ya es suficiente ahí como está. Miren, ya con ese tono, de hecho es mucho, todavía está pasado. Lo puedo bajar un poquito más. Solo quiero que se insinúe. Perfecto, por ahí. Son cosas muy sutiles, pero es que en esas cosas sutiles, aquí esto es de pequeñas micras de percepción, pero en esas micras de percepción está la diferencia en la imagen. Lo voy a dejar ahí. Voy a abrir y cerrar. Perfecto. Ajá. Aquí abrir y cerrar. Perfecto. Aquí abrir y cerrar. Ok. En esta imagen es el que está alterando el azul. Míralo. ¿Sí lo ves? Entonces, ¿qué hago? Entro aquí a esta máscara de capa y comienzo a borrar lo que está en el cabello negro. Ya lo detecté dónde estaba porque estaba en otra parte. Perfecto. Tengo que estar así abriendo y cerrando las capas para ver dónde está cada parte, porque a veces nosotros nos confundimos. Pero si te das cuenta que yo al bajarle ahí, como que queda muy cortado, como que no me convence mucho que le haya quitado ese tono. De hecho, se lo voy a regresar. No me gusta como quedó, me gustaba más como estaba, porque se ve, no sé, lo veo como muy cortado. Quiero que tengas esa unidad. ¿A qué me refiero? Que lo que se está en la atmósfera, el tono que está en la atmósfera, en el aire, en el entorno, sean edificios, cielo, se va a reflejar en nuestra piel, en nuestra ropa, y cuando no se refleja, como en este caso no se está reflejando en el cabello, pues se lo ve un tanto artificial, diría yo. Así que en ese caso yo lo que haría es regresarlo a como estaba para que, y de pronto aquí de pronto aquí en esta toma de decisiones es que sea un poco más suave. Entonces flujo a la mitad, opacidad a la mitad y empiezo simplemente a bajar un poco esa parte, esa alteración de color, pero no toda. No quiero que quede toda porque si no me queda muy falso, porque se quita de la atmósfera, se sale de la atmósfera y hay unidad con la atmósfera. Perfecto. Ahí lo voy a dejar, simplemente una gotita. Miren, acá se nota en la máscara de capa que no queda negro, sino un poco grisáceo. Es decir, que he bajado unos pequeños pincelazos, nomás, unos pequeños pinceladas he aplicado. Voy a unificar ya todo esto en una máscara de capa nueva, limpia. Al final de todas, por eso me subí hasta la última capa que he trabajado y abrí una capa nueva, limpia, que es la capa 3. Ahí voy a imagen, parte superior, y voy a darle aplicar imagen. ¿Qué hago con esta acción? Lo que estoy haciendo es unificar, quiero unificar todo lo que he hecho. Aquí como viene, capa combinadas, RGB, tal y como viene, multiplicar, tal y como viene. Aunque le di multiplicar, debería de ser normal, ¿ok? Voy a verificar aquí. Imagen nuevamente, aplicar imagen, y aquí donde dice fusión, no le damos multiplicar, sino normal. Ok, perfecto, porque los modos de fusión no pueden ser, no podemos alterarlos, tienen que ser normal.
Estoy unificando en una capa todo lo que he hecho. ¿Por qué? Porque ya me voy a ir al proceso de brillos y sombras. Lo que decíamos en este momento, que queremos reforzar las partes marcadas de las sombras y las partes sombreadas, las partes aquí de las manos que tienen marcas, queremos marcarlas un poco más, que quede un poco más marcado. También pigmenté en la fotografía que yo tengo, la pigmenté esta parte de la sudadera que está como blanca, le apliqué un poco de tono negro, le oscurecí más para que quede esta parte solo negro, casi que completo está a un mismo tono, porque se nota que es otra tela y se roba bastante protagonismo estos dos tonos acá abajo. Entonces, si tenemos uno solo, es mejor. Menos es más y podemos unificar súper. De hecho, por ejemplo, aquí hay unos tonos amarillos, este amarillo de acá atrás. Si quisiera quitarlo, porque estas hojas, estas flores amarillas, están generando tensión, están siendo protagonistas también, aunque no están enfocadas, el color amarillo es el único amarillo que está ahí así de vivo. Entonces tengo que tener muy en cuenta si lo quiero mantener ahí o lo quiero bajar. Si lo quisiera bajar, máscara de capa de, de tono y saturación, entran a la parte amarilla, cambiamos de tono, parte de amarilla, tal y como lo hicimos en el Prado, lo hacemos con el color amarillo. Listo, lo tengo ya la máscara de capa aquí, en la parte superior, y lo que yo hago siempre es duplicar esa capa. ¿Por qué? Porque voy a alterarla y de pronto si llego a dañar la imagen o alterarla mucho y ya no puedo regresar, tengo la original abajo. Ahora sí voy a abrir este pincel, que es esta herramienta de sobreexponer y subexponer. Y voy a ingresar a subexponer. Voy a comenzar con las sombras y voy a acercarme un poco más a la imagen, ¿ok? Vamos a acercarnos un poco para empezar a detallar dónde están las sombras del caballero. Perfecto. Ahora sí, tamaño de pincel. Vamos a verlo. Perfecto. Aquí no me muestra todavía el tamaño del pincel. Es lo malo, no tengo la muestra. Exposición la voy a aumentar a 100 para ver el tamaño del pincel que tengo. Voy a marcar. Ahí la hice la raya acá en el brazo. Mírenla. La voy a marcar nuevamente. Ese es el tamaño del pincel y así me va a sombrear. Así que está demasiado intensa la exposición porque con un solo marcado ya me queda totalmente negro y para tener tolerancia y poder pigmentar y empezar a sombrear poco a poco, es mejor tener la exposición bastante baja. El pincel creo que estaba bastante bien en tamaño, así que voy a comenzar a oscurecer esta parte de aquí. Voy a pasar y a pasar. Esta parte de aquí la voy a repasar, repasar y repasar. Entonces, donde ustedes vean negro, repasan. Y si la línea es más delgada, van a tamaño del pincel y más delgado y pasan por donde está la línea más delgada. No vayan a pasar con el tamaño del pincel como venían. Aquí es más grueso, tamaño grueso del pincel y aplicamos en estas sombras. Vamos a reforzar sombras. Vamos a reforzar las sombras que tenemos y vamos a apoyar las sombras un poco más. Tamaño del pincel un poco más pequeño para que las sombras sean puntuales aquí en el dedo. Perfecto. Aquí en la mano, acá abajo en la mano. Perfecto. Aquí lo voy a marcar un poco más. Voy a ampliar el pincel. Voy a marcar, miren, aquí ya está dejando bien marcado. Así que miren, ahí sí se notó bastante que estoy pigmentado, que estoy pigmentando, que estoy sombreando. Ahí estoy regresando, me quedó bastante marcado. Eso significa que la exposición la puedo bajar un poco más. La puedo dejar en 4 para que no sea tan agresiva la forma en como yo altere o aplique ese pincel. Y yo pueda, de hecho, repasar y repasar y repasar y sea mejor estar repasando a que me altere de una. Perfecto. Voy a repasar este de acá abajo, hacerle aquí unas sombras, perdón, la imagen. Estoy reforzando esta parte de acá abajo, estas sombras de aquí, del brazo, esto de aquí de la axila, el borde de acá afuera, aquí la clavícula que quede marcada, la sombra de aquí dentro. Voy a acercarme al rostro, ¿ok? Y el rostro también lo voy a trabajar, brillos y sombras, es decir, voy a ir puntualmente aquí y aquí
tal vez ya empiezan a tener más detalle, porque vuelvo y repito, no vamos a tener el tamaño del pincel como viene, porque si no, pues vamos a generar una sombra muy grande en un espacio pequeño si lo queremos hacer más pequeño. Perdón, me acerqué mucho. Ok, ahí está. Así que aquí empiezo a detallar nuevamente las sombras y tamaño pequeño del pincel para que no se entre a otras partes. Entonces, por ejemplo, aquí, solo esto de la parte de aquí, esta de aquí, esta de aquí, esta marca de aquí, de la nariz. Perfecto. La parte de abajo de la nariz también la vamos a marcar. Esta parte de dentro del labio también que quede más oscura. Perfecto. Los dedos, los nudillos, esa parte de dentro de los dedos, esa parte de adentro de los dedos. Perfecto. Estoy sombreando. Casi que no se nota, ¿verdad? Casi que ni se perciben. Sombreando la oreja, sombreando por aquí, sombreando por acá las cejas. Perfecto. Estoy sombreando aquí, dándole un poco más de peso a la barba, que está un poco paliducha. Así que negrémosla un poco. Perfecto, por ahí está bien. Este nudillo también, este nudillo aquí, este tendón. Los tendones más marcados. Nudillo aquí más oscuro. Y ahora sí voy a cerrar y abrir el ojito para que veamos si he hecho algo. Ahí está, miren. Perfecto, ahí están las sombras. ¿Ok? Así tienen que repasar en todas las partes donde hay sombras. Aquí, por ejemplo, la parte de abajo del brazo es más grande, así que el pincel más grande y voy a esta parte de aquí. Sombreamos esto de acá abajo. Perfecto. Voy a la mano de acá. Tamaño del pincel menor. Sombreo la parte de acá. Sombreo esto de aquí. Sombreo acá. Sombreo los nudillos. Para que no queden marcados. Sombreo aquí como el tendón. Refuerzo la parte oscura. Donde veo que hay oscuridad, la refuerzo. Si hay aquí parte oscura, refuerzo, oscuridad. Perfecto. Veamos, abramos y cerramos. Ahí está, miren las sombras. Perfecto. ¿Qué estoy haciendo aquí? Generando volumen, porque el volumen es el que nos da bastante atractividad en la imagen. Si no tenemos volumen, se vuelve muy plana, se vuelve muy lisa. De hecho, a este hasta el cabello lo suelo aplicar a veces. Lo aplico aquí para que me queden partes más negras y partes más blancas. Así que el cabello va a tener también como ese volumen. Perfecto. Asimismo, las telas, los pliegues de telas, perdón, los pliegues de telas, en esta tela, por ejemplo, tienen partes negras. Refuercen el negro. Voy a ver si el tamaño del pincel está bien. Sí, está bien. Perfecto. Refuerza esta parte negra, las partes negras de la tela. Mira, aquí, acá. Perfecto. Ajá. Muy bien. Negamos esto de acá, esto de aquí, esto de aquí. Aquí hay una parte más negra. Aquí también hay una línea más negrita. Perfecto. Aquí hay otra parte más negra, miren. De arriba. Unas líneas más negras en la tela. Es decir, la tela donde hay más negro, también lo reforzamos. Vamos a cerrar y abrir el pincel. Ahí están, miren. Hemos reforzado las partes negras de la tela. Ahora sí, la herramienta de sobreexponer. Y lo mismo, pero invertido. A las partes claras las vamos a iluminar. Tamaño de pincel, dureza 0, exposición 3. La voy a aumentar un poco más la exposición, la voy a dejar bastante fuerte para que veamos cómo vamos a aplicar y si estamos aplicando. En este caso lo estoy haciendo en medios tonos, ¿ok? Me quedan 10 minutos. Aquí estoy en medios tonos, miren, estoy en rangos de medios tonos. Si quisiera alterar las iluminaciones, tengo que entrar a luces y todo eso me va a alterar de diferente forma. De hecho, cuando yo a veces tomo iluminaciones, me vuelve un poco más naranja. Aquí el pincel lo hice muy grande, como se dieron cuenta, el pincel fue muy grande y la afectación fue totalmente muy grande. Así que tengo que bajar el tamaño del pincel. Perfecto. Para simplemente hacer puntuales y que no me altere
partes que no quiera. Perfecto. La nariz la vamos a iluminar. Creo que la parte de adentro del ojo también me gusta que se le vea el ojo, la parte blanca. Estoy bastante pasado de iluminación, es decir, el pincel, miren, aquí este es de por qué no se debe tener el pincel tan alto en la calibración. Porque precisamente si me llego a pasar, y de hecho, bueno, pude regresar, la exposición la tengo en 21 y queda muy blanco de una, entonces es preferible que yo pueda pasar una, dos, tres veces y que no me pasen blancos a que con un solo pincelazo ya me quede totalmente blanco y pasado de blancos. Ahí yo tengo más tolerancia y me voy a acercar un poco más porque la parte de los dedos sí la quiero hacer un poco más enfocada, porque es decir, más puntual. Es decir, esta parte la voy a hacer más puntualizada porque hay detallitos aquí en la piel de los dedos que, por ejemplo, aquí el brillo lo quiero hacer muy puntual acá, en una esquina, muy puntual aquí en una esquina, muy puntual acá, en un filo, ¿ok? Muy puntual por aquí, muy puntual por un borde, ¿no es cierto? Porque por lo general me llegó la luz por acá en un borde. Voy a cerrar y abrir para que veamos el cambio. Miren, ahí está. Y así es después. Y esto sí que genera bastante volumen. Esto ya nos empieza a mostrar otra cara de la imagen. Voy a iluminar un poco los dientes. Perfecto. Hay un poco de luz por acá. Aumentemos el pincel. Recuerden que si es más grande la superficie, más grande el pincel también. Perfecto. Esta parte de aquí, más grande el pincel también. Ilumino esta parte de aquí. Perfecto. Bajo, ilumino esta parte de aquí. Donde hay luz, ilumino. Aquí me estoy pasando en tamaño de pincel, así que un poco más pequeño, porque por ahí está bien. Perfecto. Muy bien. Aquí hay una parte blanca, iluminada, perdón, así que la refuerzo. Aquí abajo voy a ver si hay partes iluminadas. Miren, aquí está una parte iluminada. Perfecto. Aquí en el codo. La voy a reforzar. Reforzar esto acá. Reforzar por aquí, reforzar por acá, reforzar por aquí. Bueno, estoy pasando ya aquí iluminaciones, estoy iluminando, ¿ok? Ustedes tendrán que dedicarse un poquito más de tiempo, lo quiero hacer más rápido para poder pasarlo otra vez a la Lightroom, porque ya me quedan 4 minutos, pero quiero hacer esa última parte también allá. Listo, voy a dejarlo ahí, yo sé que me faltan partecitas, yo sé que aquí en el dedo, en la mano también tengo que bajar el pincel y hacerlo puntual, iluminar partes solo de la manita y del dedo, es decir, entre mejor detallemos esas partes de iluminación y sombras, nos va a quedar mucho más real, mucho más detallado, el trabajo se va a ver mucho más óptimo, todo se va a ver con mucho más volumen, voy a alejarme un poco más para que veamos cómo quedó. Lo hice muy rápido, yo sé que puedo hacerlo con un poco más de tiempo, con más delicadeza y con más calma, pero quiero exagerarlo ahí para que ustedes lo empiecen a observar cómo queda. Voy a hacer una máscara de capa de curva para lavar la foto. Recuerden que el lavado es que me quede un poco como no tan marcadas las sombras, y para ello tengo que hacer 3 puntos, 1, 2, 3 aquí, y el último es el que yo levanto. Ok, ahí está. Upa, regresar. Ahí es, perfecto. Lo voy a dejar ahí. Abro y cierro. Miren, ese es el efecto del lavado. Me generó otra apariencia. Y lo que hago aquí es sacarla de acá. La guardo como JPG y la saco a Lightroom. Eso es lo que yo hago siempre. La saco a Lightroom y después la vuelvo a meter a Photoshop. ¿Y qué hago con Lightroom? Lo que hago es aumentarle claridad y empiezo a ver si con la claridad aumento la claridad solo a la piel y después en Photoshop máscara de capa y solo lo dejo en el cuerpo. Vamos a ver si me lo guarda. Eh, hacemos una tercera sesión. Me gustaría si ustedes están dispuestos a seguir porque se va a acabar. Manito arriba, voy a dejar de compartir porque alguien me puede hablar, por favor, porque se va a quedar aquí bloqueado Photoshop. No quiero perder todo este proceso.
pueden hablar, por favor, porque no puedo ingresar. Se va a colapsar y se colapsa, pierdo todo el proceso. Entonces es preferible escucharlos. Sí, profe, genial. De una, profe. De una. Que de hecho creo que ha colapsado ya. Listo, entonces regresamos a la... Sí, reemplacémoslo. Perfecto. Regresamos a la tercera sesión, que es como ya para llevarlo a Lightroom. Epa. Llevarlo a Lightroom, sacarlo, revelarlo otra vez, alzarlo, levantarlo y traerlo otra vez acá a Photoshop para que quede ya súper, ¿ok? Yo sé que aquí estoy exagerando en brillos y sombras, pero es mejor así para que ustedes lo distingan allá en casa cuál es el efecto que va a dar. Porque si no lo hiciera tan fuerte el efecto, yo creo que no se logra apreciar tanto allá en sus computadores. Pero yo creo que en este momento ustedes lo están apreciando bien, lo que es brillos y sombras. Perfecto, se está guardando acá. Voy a dejar de compartir, creo que ya puedo... Este gatito loco está jugando conmigo acá. Dejaré de compartir pantalla mientras guarda ella. Y bueno, vamos a ver acá. Ahora sí, veamos el chat. Siempre es un poquito largo y eso que aquí lo estoy haciendo muy rápido y no con calma, no con delicadeza. Es decir, estoy siendo demasiado tosco en todas las herramientas, demasiado exagerado, no estoy siendo tan controlado. Pero quiero hacerlo así precisamente porque de esta manera es donde nosotros empezamos a visibilizar que está aplicando la herramienta, que sí está funcionando, que sí está dando resultado. Ya ustedes en sus casas, obvio, tendrán que hacerlo con mucha calma, con mucha sutileza. Esta parte de exposición, déjenla bien abajo para que cuando pasen el pincel no sea tan agresivo. Es decir, flujo, todo eso tienen que manejarlo, el tamaño del pincel también. Todo eso es súper importante. Voy a ver si estoy compartiendo pantalla. Ya no, ¿verdad? Perfecto, ya no estoy compartiendo pantalla. Listo. Regresamos. Ahora sí, ya les estoy leyendo el chat por acá. Regresamos. ¿Verdad? Manita arriba. Los que quieren regresar. Tenemos un número para regresar. ¿Les parece? Dianita, Nico, Harold, perfecto. Muchas gracias. Entonces sí, regresamos. Regresamos y hacemos como esa última parte que es lo que yo saco al Lightroom, la vuelvo a traer, la vuelvo a sacar, la vuelvo a traer, la vuelvo a llevar. Es decir, esa parte es súper interesante porque igual como no tenemos la extensión de cámara RAW, porque si la tuviéramos no es necesario llevarlo a Lightroom. Lo pudiéramos hacer desde Photoshop, pero lamentablemente no tenemos esa opción y tenemos que sacarla a Lightroom, levantarla, volverla a meter y volverla a llevar. Así que vamos por otra sesión. Voy a cerrar aquí para que regresemos, ¿ok? Nos vemos.